¿Alguna vez hiciste algo que esperas que nadie descubra jamás? Algo que escondiste tan profundo que ni siquiera quieres pensar en ello cuando te quedas a solas contigo mismo. Porque sabes que si lo enfrentas, algo dentro de ti se rompe y ya no puedes volver a mirar tu propia vida de la misma manera. Tal vez no fue algo que empezó como un gran error, sino como una conversación inocente, una mirada que se sostuvo más de lo debido, un mensaje que parecía inofensivo, pero que poco a poco comenzó a cruzar límites que prometiste nunca cruzar y sin darte cuenta ya estabas demasiado lejos para fingir que no pasaba nada. Y lo más difícil no es solo lo que hiciste, sino lo que vino después. El silencio, las excusas, las mentiras pequeñas que se convierten en una carga enorme, el miedo constante de que alguien descubra la verdad y esa sensación de vivir dividido entre lo que muestras al mundo y lo que realmente eres por dentro. Porque hay pecados que no solo rompen reglas, rompen corazones, destruyen confianza y dejan heridas que no siempre se ven, pero que pesan en el alma cada día, recordándote en silencio que algo se quebró, algo que tal vez no sabes cómo reparar, aunque lo intentes ignorar. Y quizás hoy estás aquí no por casualidad, sino porque en lo más profundo de tu corazón sabes que necesitas enfrentar eso que has evitado por tanto tiempo, porque llega un momento en que esconderse ya no alivia y el alma comienza a pedir algo más que silencio. Comienza a pedir restauración. El adulterio no comienza en una habitación, comienza mucho antes, en un lugar que nadie ve, en pensamientos que parecen inofensivos, en emociones que uno decide alimentar en silencio y en pequeñas decisiones que, sumadas, terminan abriendo una puerta que nunca debió abrirse. Porque nadie se despierta una mañana diciendo, hoy voy a traicionar. Todo empieza de forma más sutil, más silenciosa, más disfrazada, como una conversación que te hace sentir escuchado, como una mirada que te hace sentir valorado, como una atención que creías haber perdido en tu propia casa. Y poco a poco empiezas a justificar lo que antes jamás habrías permitido. Te dices a ti mismo que no es tan grave, que solo estás hablando, que no hay nada físico, que puedes detenerte cuando quieras, pero en el fondo sabes que algo ya cambió, porque tu corazón empezó a dividirse y donde hay división, tarde o temprano habrá ruptura. El adulterio no es solo un acto físico, es una traición emocional. Es romper un pacto invisible que no se firmó con tinta, sino con confianza, con promesas, con lágrimas, con sueños compartidos. Y cuando ese pacto se quiebra, no solo se rompe una relación, se rompe la seguridad de alguien que creyó en ti sin reservas. Tal vez tú eres quien falló y cargas con una culpa que no sabes cómo manejar. Una culpa que aparece en los momentos más inesperados, cuando ves a tu familia, cuando recuerdas quién eras antes, cuando te das cuenta de que cruzaste una línea que juraste nunca cruzar, y aunque intentes seguir adelante, algo dentro de ti no te deja en paz. O tal vez tú eres quien fue herido, quien descubrió la traición, quien sintió como el mundo se le venía abajo en un instante, quien empezó a cuestionarlo todo, su valor, su historia, su capacidad de confiar otra vez. Porque la traición tiene ese poder, no solo hiere, sino que desordena el alma. Y es que la traición no es solo lo que se hizo, sino lo que se rompió. Es mirar a alguien que amabas y darte cuenta de que ya no sabes quién es intentar dormir y no poder. Es sonreír por fuera mientras por dentro todo se desmorona. Es vivir con una herida que nadie ve, pero que sangra en silencio, porque hay dolores que no hacen ruido, pero transforman la vida por completo. Y en medio de todo esto, muchos intentan minimizarlo diciendo que así es la vida, que todos cometen errores, que hay que seguir adelante. Pero la verdad es que el alma no funciona así. El corazón no sana con frases rápidas, ni con excusas, ni con tiempo solamente. Porque hay heridas que necesitan algo más profundo que el olvido. Necesitan verdad, necesitan confrontación, necesitan un regreso real. Porque el problema del adulterio no es solo lo que hiciste, es en quién te estás convirtiendo mientras lo justificas. Cada vez que ocultas, cada vez que mientes, cada vez que sigues adelante como si nada, algo dentro de ti se endurece un poco más. Y lo que antes te dolía, ahora empieza a parecer normal, y eso es lo más peligroso, porque cuando el pecado deja de doler, empieza a dominar. Y quizás hoy no estás aquí para que alguien te juzgue,
sino para que alguien te diga la verdad con amor, una verdad que incomoda, pero que también libera. Porque mientras sigas llamando error a lo que en realidad es una traición profunda, nunca vais a encontrar la salida que tu alma está buscando. Porque no se trata solo de sentirte mal, se trata de reconocer que hiciste con honestidad, sin máscaras, sin excusas, sin compararte con otros. Porque siempre habrá alguien que hizo algo peor, pero eso no sana tu corazón, eso solo adormece tu conciencia por un momento. Y en algún punto tendrás que enfrentarte contigo mismo, tendrás que mirar lo que hiciste sin filtros, sin justificarlo, sin maquillarlo, y aceptar que hubo una decisión, que hubo un momento en el que sabías que estaba mal y aún así seguiste adelante. Y no para condenarte, sino para comenzar un proceso real. Porque mientras no llames al pecado por su nombre, nunca vas a experimentar una restauración verdadera. El adulterio no es solo una caída, es una grieta en el alma. Es una señal de que algo dentro ya no estaba bien antes de que todo ocurriera. Es el resultado de vacíos no atendidos, de desconexiones emocionales, de decisiones acumuladas que un día explotaron en una traición visible. Y eso significa que la sanidad no será superficial. No bastará con decir lo siento. No bastará con prometer que no volverá a pasar. Porque lo que se rompió necesita ser reconstruido desde la raíz. Y eso requiere tiempo, ¿verdad? Y un corazón dispuesto a cambiar de verdad. Y aquí es donde muchos se rinden, porque cambiar duele, reconocer duele, enfrentar las consecuencias duele. Pero hay algo que duele más: seguir viviendo con un corazón dividido, porque puedes engañar a todos por un tiempo, puedes mantener una imagen, puedes aparentar que todo está bien, pero hay un lugar donde no puedes mentir y es dentro de ti. Ese lugar donde el silencio pesa. Ese lugar donde la conciencia habla, ese lugar donde sabes que necesitas algo más que esconderte. Y tal vez hoy estás comenzando a sentir eso con más fuerza que nunca, tal vez ya no puedes ignorarlo, tal vez ya no puedes seguir adelante como si nada, porque cuando el alma empieza a despertar, ya no se conforma con excusas, empieza a buscar verdad, empieza a buscar limpieza, empieza a buscar una segunda oportunidad. Y aunque ahora no lo veas con claridad, aunque sientas vergüenza, culpa o confusión, hay algo que debes entender desde este momento. Reconocer la gravedad de lo que ocurrió no es el final, es el primer paso hacia algo que todavía es posible. Pero para llegar allí, primero hay que dejar de esconderse. Primero hay que dejar de justificar. Primero hay que atreverse a decir: esto no estuvo bien y necesito ayuda para cambiar. Porque mientras sigas huyendo, el peso seguirá creciendo. Pero cuando decides enfrentar la verdad, algo comienza a cambiar. No afuera inmediatamente, pero sí dentro de ti. Y ese es el punto donde empieza todo. Ahora quiero que por un momento dejes de mirarte a ti mismo y mires una historia que ha atravesado siglos, no como un relato lejano, sino como un espejo. Porque la Biblia no es un libro de gente perfecta, es un registro de corazones reales. Y uno de ellos es el de David. David no era cualquier hombre. No era alguien que vivía lejos de Dios, sino todo lo contrario. Era un hombre que amaba a Dios, que lo buscaba, que había escrito salmos, que había enfrentado gigantes con fe, alguien que conocía la presencia de Dios de una manera profunda y aún así cayó. Y eso es importante entenderlo, porque muchas veces pensamos que caer le pasa solo a quienes están lejos de Dios, a quienes no tienen principios, a quienes no oran. Pero la historia de David rompe esa idea porque nos muestra que incluso alguien cercano a Dios puede fallar si baja la guardia. Todo comenzó en un momento aparentemente normal, en un instante que no parecía tener mayor importancia, pero es ahí donde nacen muchas decisiones equivocadas. En momentos donde uno cree que tiene control, donde uno se siente seguro, donde piensa que nada va a pasar. David vio a Betsabé y ese fue el primer punto de quiebre. No porque ver fuera el problema, sino porque decidió quedarse mirando, porque permitió que ese instante se extendiera, porque dejó que un pensamiento creciera dentro de él sin detenerlo, y ahí es donde muchos pierden la batalla. Porque hay un momento en el que puedes detenerte, un momento en el que puedes decir: esto no está bien, un momento en el que puedes retroceder, pero si no lo haces, si avanzas un paso más, entonces ya no es tentación, es decisión. Y David tomó esa decisión, decidió mandar a buscarla, decidió cruzar un límite que sabía que no debía cruzar,
Decidió cambiar un momento de deseo por una consecuencia que marcaría su vida, y así lo que parecía algo oculto, algo privado, algo que nadie vería, comenzó a crecer. Betsabé quedó embarazada, y en ese instante todo lo que David pensó que podía controlar empezó a desmoronarse. Porque cuando el pecado sale a la luz, aunque sea parcialmente, ya no puedes manejarlo como antes, ya no puedes fingir que nada pasó. Entonces David intentó cubrir lo que había hecho, intentó arreglarlo con estrategias, intentó manipular la situación llamando a Urías, buscando crear una apariencia, buscando esconder la verdad detrás de una historia que pareciera coherente ante los ojos de todos. Pero cuando eso no funcionó, cuando su plan no dio resultado, David tomó una decisión aún más oscura, una decisión que revela hasta dónde puede llegar el corazón cuando intenta ocultar su error en lugar de enfrentarlo con verdad. Ordenó que Urías fuera puesto en el frente de batalla. Sabía lo que eso significaba, sabía que no volvería, sabía que estaba enviándolo a la muerte, y aún así lo hizo, y en ese momento el pecado dejó de ser un acto oculto y se convirtió en una cadena de consecuencias. Porque el pecado nunca se queda en una sola acción, siempre se expande, siempre alcanza a otros, siempre deja heridas en personas que no tenían nada que ver con la decisión inicial, y eso es algo que muchos descubren demasiado tarde. Urías murió, un hombre leal, un hombre inocente, un hombre que pagó con su vida una historia que nunca eligió. Y ahí entendemos que cuando alguien cae, nunca cae solo, siempre hay alguien más que sufre, alguien más que es alcanzado por ese error. Pero lo más inquietante de todo no es solo lo que ocurrió, sino lo que vino después. Porque David continuó con su vida, tomó a Betsabé como esposa, reorganizó su historia, siguió adelante como si todo estuviera bajo control. Desde afuera parecía que lo había logrado, parecía que había cerrado el capítulo, parecía que nadie lo descubriría, pero hay una verdad que nadie puede evitar. Puedes esconderte de las personas, pero no puedes esconderte de Dios ni de tu propia conciencia. Porque aunque todo esté en silencio alrededor, hay algo dentro de ti que no se apaga, una incomodidad constante, una voz que te recuerda que algo no está bien, y eso no es debilidad, es el alma reaccionando a la verdad que no puede ser ignorada. Y en ese punto Dios no envía destrucción inmediata, envía confrontación, envía a Natán, un profeta que llega con una historia que toca el corazón de David, que despierta su sentido de justicia sin que él se dé cuenta de que está escuchando su propia vida. Y cuando David reacciona, cuando se indigna ante la injusticia del relato, Natán pronuncia una frase que atraviesa todo, una frase que rompe toda defensa, toda excusa, toda mentira. Tú eres ese hombre. En ese momento ya no hay escape, ya no hay forma de esconderse, ya no hay estrategia que funcione, solo queda la verdad. Y aunque esa verdad duele, aunque incomoda, aunque rompe el orgullo, es el punto donde todo puede empezar a cambiar. Porque mientras David ocultaba no había transformación, mientras justificaba no había sanidad. Pero cuando la verdad salió a la luz y tuvo que enfrentarse a sí mismo, algo dentro de él se quebró, y ese quiebre no fue el final, fue el comienzo. Porque hay una gran diferencia entre caer y quedarse caído. David cayó profundamente, tomó decisiones graves, pero no se quedó en ese lugar. No siguió huyendo eternamente, y eso es lo que convierte esta historia en una puerta de esperanza. Y tal vez hoy tú estás en ese punto, tal vez hay algo que sabes que necesitas enfrentar, tal vez hay una verdad que has evitado por mucho tiempo, pero llega un momento donde ya no puedes seguir escondiéndote, y ese momento no es para destruirte, es para comenzar algo nuevo. Porque después de ese reconocimiento, después de ese quiebre, después de ese ya no puedo más, nace un clamor diferente, una oración real, una necesidad profunda de ser restaurado, y ese clamor es el que dio origen al Salmo 51. Hay algo que necesitas entender con claridad, algo que muchas veces pasamos por alto porque nos enfocamos solo en el resultado final. Pero toda caída tiene un inicio, todo pecado tiene un punto de origen, y casi nunca comienza con una gran decisión, sino con algo pequeño que no fue detenido a tiempo. Nadie se levanta una mañana diciendo, hoy voy a destruir mi vida. Nadie planea conscientemente herir a quienes ama. Nadie diseña un camino hacia el dolor, pero hay decisiones aparentemente insignificantes que, si no se confrontan, comienzan a construir una dirección que termina llevándonos exactamente a ese lugar. El pecado no entra como una tormenta,
entra como una brisa, como una idea, como una emoción que parece legítima, como un pensamiento que parece inocente. Y por eso es tan peligroso, porque no se presenta como algo destructivo, sino como algo que incluso puede parecer necesario o merecido. Tal vez comenzó con una sensación de vacío, con la percepción de que algo faltaba en tu vida, con una desconexión que no supiste cómo expresar. Y en lugar de enfrentar ese vacío de forma saludable, comenzaste a buscar fuera lo que necesitaba ser restaurado dentro. Y ahí aparece la oportunidad, no como una tentación evidente, sino como una coincidencia, como una conversación casual, como alguien que te escucha de una manera diferente, alguien que te presta atención cuando sientes que ya no la tienes, alguien que parece comprenderte sin esfuerzo. Y en ese momento no parece peligroso, no parece incorrecto, parece solo humano, parece incluso justo, porque después de todo te dices a ti mismo que solo estás hablando, que no estás haciendo nada malo, que aún tienes el control de la situación. Pero hay una línea que se empieza a mover lentamente, una frontera que antes era clara y ahora comienza a difuminarse. Y lo que antes evitabas ahora lo toleras, lo que antes rechazabas ahora lo justificas. Y sin darte cuenta, ya estás caminando en una dirección distinta. El problema no es solo lo que haces, es lo que permites crecer dentro de ti. Porque cada pensamiento alimentado se convierte en una emoción más fuerte. Cada emoción sostenida se convierte en un deseo. Y cada deseo no confrontado termina convirtiéndose en una acción. Y cuando finalmente llegas al acto, cuando cruzas la línea, cuando haces lo que juraste nunca hacer, te parece que todo ocurrió muy rápido, pero en realidad fue un proceso, una cadena de pequeños sí que te fueron llevando paso a paso hasta ese momento. Por eso es tan importante mirar atrás, no para quedarte en la culpa, sino para entender el camino, para reconocer en qué punto pudiste haber dicho no, en qué momento pudiste haber detenido lo que estaba comenzando a crecer dentro de ti. Porque hay momentos en los que Dios susurra, momentos en los que la conciencia te advierte, momentos en los que algo dentro de ti te incomoda. Y esos momentos no son casualidad, son oportunidades para detenerte antes de que sea más difícil hacerlo. Pero cuando ignoras esas señales, cuando decides seguir adelante, cuando eliges justificar en lugar de confrontar, empiezas a endurecerte, empiezas a perder sensibilidad y lo que antes te parecía incorrecto ahora comienza a parecer aceptable. Y eso es lo más peligroso, no el acto en sí, sino el proceso interno que te lleva a normalizar lo que antes rechazabas. Porque cuando el corazón se acostumbra, cuando la conciencia se adormece, el siguiente paso siempre será más fácil que el anterior. Tal vez hoy puedes identificar ese proceso en tu propia historia. Tal vez puedes ver cómo comenzó todo, no con una gran decisión, sino con algo pequeño que no fue detenido, algo que parecía manejable, algo que creías que podías controlar. Y ahora, al mirar atrás, te das cuenta de que no era tan pequeño como pensabas, que tenía más poder del que imaginabas, que no solo afectó un momento, sino que cambió una dirección completa en tu vida. Pero entender esto no es para condenarte, es para darte claridad. Porque cuando entiendes el origen, puedes comenzar a cambiar el rumbo. Puedes aprender a reconocer esas primeras señales, puedes desarrollar la capacidad de detenerte antes de que sea demasiado tarde. Porque el verdadero cambio no ocurre solo en el resultado, ocurre en las decisiones invisibles, en los pensamientos que eliges alimentar o cortar, en los límites que decides mantener aunque nadie esté mirando, en la integridad que practicas cuando estás solo. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren cambiar el resultado sin cambiar el proceso, quieren evitar las consecuencias sin transformar el origen, pero mientras el origen siga intacto, el resultado siempre encontrará la forma de repetirse. Dios no solo quiere perdonarte por lo que hiciste, quiere transformar la manera en que decides, la manera en que piensas, la manera en que respondes cuando aparece la tentación, porque la verdadera libertad no es solo ser perdonado, es ser transformado. Y esa transformación comienza en lo pequeño, en lo que nadie ve, en lo que parece insignificante, porque ahí es donde realmente se define el rumbo de tu vida, no en los grandes momentos visibles, sino en las decisiones silenciosas que tomas cada día. Tal vez hoy no puedes cambiar lo que ya ocurrió, tal vez hay cosas que ya pasaron, decisiones que ya tomaste, consecuencias que ya están presentes, pero sí puedes cambiar lo que haces a partir de ahora, sí puedes elegir un camino diferente. Puedes decidir no alimentar lo que te destruye. Puedes decidir confrontar lo que antes ignorabas. Puedes decidir establecer límites donde antes no lo sabía. Puedes decidir buscar ayuda donde antes guardabas silencio. Porque el momento en que todo comienza no es solo el momento en que caíste.
Es también el momento en que decides levantarte, el momento en que eliges dejar de justificar y comenzar a transformar, el momento en que dices, ya no quiero seguir así. Y ese momento, aunque parezca pequeño, aunque parezca invisible, es el punto donde una nueva historia empieza a escribirse. Una historia que ya no está marcada por la caída, sino por la decisión de cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Después de la caída viene algo que muchos conocen muy bien, pero pocos admiten con claridad. Y es ese impulso casi automático de intentar esconder lo que pasó, de cubrir la verdad con silencio, de construir una versión más aceptable de la historia para que nadie sospeche lo que realmente ocurrió. Porque cuando el pecado se hace real, cuando deja de ser pensamiento y se convierte en acción, aparece el miedo, miedo a perder lo que tienes, miedo a ser descubierto, miedo a enfrentar las consecuencias, y ese miedo muchas veces empuja a tomar decisiones aún más equivocadas. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a David. No solo cayó, sino que intentó controlar lo incontrolable, intentó manejar las consecuencias, intentó resolver con inteligencia humana lo que en realidad requería un corazón quebrantado y una verdad enfrentada sin máscaras. Primero intentó disimular, luego intentó manipular, y cuando eso no funcionó, terminó tomando decisiones que dañaron aún más la situación. Porque cuando uno intenta cubrir el pecado en lugar de confrontarlo, siempre termina profundizando la herida. Y esto no es solo una historia antigua, es algo que sigue ocurriendo hoy. Personas que viven con dos versiones de su vida, la que muestran y la que esconden, la que todos ven y la que solo conocen en silencio, y mantener esa doble vida tiene un costo emocional enorme, porque esconder no es gratuito. Esconder consume energía, consume paz, consume claridad, te obliga a recordar mentiras, a sostener apariencias, a vivir con la tensión constante de que en cualquier momento todo puede salir a la luz. Y esa tensión desgasta. Poco a poco, sin hacer ruido, comienza a afectar la forma en que duermes, la forma en que hablas, la forma en que te relacionas, porque hay algo dentro de ti que sabe que no estás viviendo en verdad. Tal vez por fuera todo sigue igual, tal vez sigues sonriendo, trabajando, cumpliendo con tus responsabilidades, pero por dentro hay un peso, una incomodidad que no desaparece, una sensación de estar dividido que no te permite estar completamente en paz. Y es que el alma no fue diseñada para vivir escondida, no fue creada para sostener mentiras, no fue formada para dividirse en dos. Por eso cada intento de ocultar produce una presión interna que tarde o temprano busca salir. Hay personas que intentan callar esa presión con distracciones, con trabajo excesivo, con entretenimiento constante, con cualquier cosa que les permita no pensar, pero el silencio externo no elimina el ruido interno, solo lo pospone. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve, porque lo que pudo haber sido enfrentado antes con menos daño, ahora se vuelve más complejo, más profundo, más doloroso, porque cada día que pasa sin verdad añade otra capa de complicación. David llegó a ese punto donde ya no era solo el error inicial, sino todo lo que vino después, decisiones que nunca habría imaginado tomar, acciones que estaban lejos de su identidad, pero que se volvieron posibles cuando decidió ocultar en lugar de confrontar. Y eso es algo que debes ver con claridad hoy, porque el peligro no es solo caer. El verdadero peligro es intentar sostener la caída como si nada hubiera pasado, es construir una estructura sobre una base que ya está rota. Porque tarde o temprano todo lo oculto busca salir a la luz, no siempre de la misma forma, no siempre en el mismo momento, pero la verdad tiene una manera de aparecer, y cuando lo hace, el impacto suele ser mayor cuanto más tiempo se haya intentado esconder. Pero incluso más allá de ser descubierto por otros, hay algo que ocurre antes, algo más profundo, que es la desconexión interna, esa distancia entre quien eres y quien aparenta ser, y esa distancia genera un vacío que nada externo puede llenar. Porque puedes tener éxito, puedes mantener tu imagen, puedes evitar que otros sepan lo que hiciste, pero si dentro de ti no hay paz, si dentro de ti no hay verdad, entonces algo esencial sigue roto, algo que no se repara con apariencia, y aquí es donde muchos llegan a un punto crítico, un punto donde ya no pueden seguir sosteniendo la carga, donde el peso se vuelve demasiado grande, donde el esfuerzo de esconder supera la capacidad de continuar. Ese punto puede parecer una crisis,
puede sentirse como un colapso, puede verse como el momento en que todo se desmorona, pero en realidad puede ser el inicio de algo distinto, porque cuando ya no puedes sostener la mentira, aparece la oportunidad de abrazar la verdad. Y la verdad, aunque duele, aunque confronta, aunque rompe la comodidad, también libera, porque es el único lugar donde puede comenzar una restauración real, no superficial, no temporal, sino profunda. Dios no confrontó a David para destruirlo, lo confrontó para rescatarlo de un camino que lo estaba alejando cada vez más de su propósito. Y de la misma manera, la verdad en tu vida no aparece para condenarte, aparece para abrirte un camino. Pero ese camino tiene una condición: dejar de esconderse, dejar de justificar, dejar de construir excusas y empezar a reconocer lo que realmente ocurrió con honestidad, con humildad, con un corazón dispuesto a cambiar, porque mientras sigas protegiendo el error, seguirás atrapado en él. Pero cuando decides exponerlo delante de Dios, cuando decides dejar de cubrirlo con tus propias manos, algo comienza a romperse dentro de ti y no es destrucción, es liberación. Y ese es el punto donde David tuvo que llegar. No cuando pecó, no cuando intentó ocultar, sino cuando ya no pudo seguir sosteniendo la mentira, cuando la verdad lo alcanzó, cuando tuvo que dejar de correr y empezar a enfrentar. Y ese momento, aunque fue doloroso, aunque fue incómodo, aunque implicó reconocer cosas difíciles, fue el momento donde su historia comenzó a cambiar. No porque desaparecieron las consecuencias, sino porque su corazón empezó a transformarse. Porque la restauración no comienza cuando todo está bien, comienza cuando decides dejar de esconder lo que ya no puede ocultarse, cuando eliges la verdad por encima de la apariencia, cuando entiendes que vivir dividido ya no es una opción y tal vez hoy estás más cerca de ese momento de lo que imaginas, tal vez ya no puedes sostener lo que has estado escondiendo, tal vez ya no puedes seguir como si nada. Y aunque eso asuste, también puede ser la puerta a algo nuevo, porque cuando dejas de esconderte, cuando decides enfrentar, cuando eliges la verdad, entonces comienza algo que no podía empezar antes. Un camino real hacia la sanidad, hacia la restauración, hacia una vida que ya no necesita máscaras para sostenerse. Y es en ese punto cuando ya no hay más excusas, cuando el alma se queda sin argumentos, cuando el peso se vuelve imposible de cargar, donde nace algo que no puede fingirse, algo que no puede actuarse, algo que no puede repetirse mecánicamente, un clamor real. El Salmo 51 no es un discurso bonito, no es una oración preparada, no es un texto para impresionar a otros, es el grito de un hombre que entendió que había llegado demasiado lejos y que ya no podía arreglarlo con sus propias fuerzas, con sus propias ideas, con sus propios intentos. Ten misericordia de mí, oh Dios. Y esas palabras no salen de alguien que quiere justificar lo que hizo, salen de alguien que ya dejó de defenderse, de alguien que ya no busca excusas, de alguien que entiende que lo único que puede sostenerlo ahora es la misericordia de Dios. Porque hay un momento en el que entiendes que no necesitas más argumentos. Necesitas perdón. No necesitas explicar lo que pasó. Necesitas limpieza. No necesitas parecer fuerte. Necesitas ser restaurado desde adentro. David no comienza diciendo: Señor, mira lo que me hicieron. Ni Señor, no fue tan grave. Ni Señor, otros hicieron cosas peores. Porque el verdadero arrepentimiento no se compara, no se justifica, no se defiende, reconoce. Lava-me más más de mi maldad. Hay algo profundamente poderoso en esa frase, porque muestra que David entendió que el problema no era solo lo que hizo, sino lo que había dentro de él. Entendió que el pecado no era solo un evento externo, sino una condición interna que necesitaba ser transformada. Y aquí es donde muchos se quedan a la mitad, porque quieren que Dios perdone el acto, pero no quieren que Dios transforme el corazón. Quieren alivio sin cambio, quieren paz sin proceso, quieren limpieza sin confrontación, pero el Salmo 51 no ofrece una solución superficial, ofrece algo más profundo, algo más incómodo, pero también más real. Una transformación desde la raíz, una limpieza que no se queda en la superficie, sino que entra en lo más profundo del alma. Porque yo reconozco mis rebeliones. David no dice, tal vez me equivoqué, no dice, no fue tan grave, no usa palabras suaves para describir su pecado, lo llama por su nombre, lo enfrenta sin maquillaje, lo pone delante de Dios,
sin intentar disminuir su gravedad. Y eso es clave, porque mientras sigas suavizando lo que hiciste, mientras sigas usando palabras cómodas para describir lo que realmente ocurrió, tu proceso de sanidad siempre será superficial, siempre será incompleto. Reconocer no es solo admitir que ocurrió, es aceptar su peso, es entender su impacto, es dejar de esconderlo incluso en tu lenguaje. Porque hay personas que dicen cometí un error cuando en realidad saben que fue una traición y mientras no cambien la forma de nombrarlo, no cambiará la forma de enfrentarlo. Contra ti solo he pecado. Y esta es una de las partes más profundas del Salmo, porque David entiende algo que muchos no ven, que aunque su pecado afectó a personas, aunque hirió vidas, aunque causó consecuencias visibles, en su esencia fue una ruptura con Dios. Esto no minimiza el daño a otros, pero eleva la comprensión del pecado, porque muestra que no se trata solo de relaciones humanas, se trata de una desconexión espiritual, de un corazón que se alejó de su fuente. Y cuando entiendes eso, cuando comprendes que el pecado no es solo lo que hiciste, sino lo que rompió dentro de ti en relación con Dios, entonces el arrepentimiento deja de ser solo emocional y se vuelve espiritual. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David no pide solo ser perdonado, pide ser transformado. Pide algo que él no puede producir por sí mismo. Reconoce que no puede reconstruirse solo, que necesita que Dios haga algo nuevo dentro de él. Y aquí hay una verdad que puede cambiarlo todo. No puedes cambiar tu corazón por tu propia fuerza. Puedes intentar comportarte mejor. Puedes prometer que no volverás a hacerlo. Puedes esforzarte, pero la transformación real viene de Dios. Por eso David no dice, voy a mejorar, dice, crea en mí, porque entiende que necesita una obra nueva, una intervención divina, algo que vaya más allá de su voluntad humana. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el problema no era solo lo que había hecho, sino la dirección en la que su vida estaba caminando. Y eso es lo que muchos descubren en este proceso, que el pecado no es solo un momento, es una señal de que algo en la dirección interna necesita ser corregido. Y cuando empiezas a orar de esta manera, cuando dejas de enfocarte solo en el error y comienzas a pedir transformación, algo empieza a cambiar, no necesariamente de inmediato en tus circunstancias, pero sí en tu interior. Porque el verdadero arrepentimiento no se mide por las palabras que dices, sino por el cambio que comienza a gestarse dentro de ti. Por la disposición a dejar lo que antes justificabas, por la decisión de no volver al mismo lugar. No me eches de delante de ti. Aquí se revela el temor más profundo de David. No es perder su posición, no es perder su imagen, no es perder lo que otros piensen de él, es perder la presencia de Dios. Y eso muestra un corazón que ha entendido lo que realmente importa. Porque cuando el arrepentimiento es real, lo que más duele no es la consecuencia externa, es la distancia con Dios. Es esa sensación de haber perdido la cercanía, la comunión, la paz, que solo viene de estar alineado con Él. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es algo que muchos olvidan, que el pecado no solo trae culpa, también roba gozo, roba ligereza, roba esa paz interior que no depende de las circunstancias. Y cuando alguien vive en pecado oculto, puede seguir funcionando, pero ya no vive con la misma alegría. David no pide solo ser perdonado, pide recuperar el gozo, porque sabe que algo dentro de él dejó de sentirse vivo, dejó de sentirse pleno, y entiende que ese gozo solo puede ser restaurado por Dios. Y quizás aquí es donde tú comienzas a entender algo importante, que lo que has estado sintiendo no es casualidad, que esa incomodidad, ese peso, esa falta de paz, no es algo que debas ignorar. Es una señal de que tu alma necesita volver a su fuente, porque el Salmo 51 no es solo la historia de David, es una guía, es un camino, es una forma de regresar cuando te has alejado, cuando has fallado, cuando has cruzado una línea que sabes que no debías cruzar. Y no importa cuán lejos sientas que has llegado, no importa cuán profundo creas que has caído, este Salmo demuestra algo que necesitas escuchar hoy. Siempre hay un camino de regreso, cuando hay un corazón dispuesto a reconocer, a quebrarse y a buscar a Dios de verdad. Pero ese camino no comienza con perfección, comienza con honestidad, no comienza con fuerza, comienza con rendición, no comienza con control
Comienza con un clamor que dice, Señor, ya no puedo más, necesito que tú hagas algo en mí. Y cuando ese clamor es real, cuando no viene de la costumbre sino de una necesidad profunda, cuando no es una repetición sino una entrega, entonces algo empieza a cambiar, algo empieza a moverse, algo empieza a restaurarse desde adentro. Porque Dios no desprecia un corazón quebrantado, no rechaza a quien viene sincero, no ignora a quien deja de esconderse. Y ese es el punto donde el Salmo 50 y uno deja de ser un texto antiguo y se convierte en una oración viva para ti hoy. Después de escuchar el clamor de David en el Salmo 51, hay una pregunta que no podemos evitar, una pregunta incómoda pero necesaria, porque no todo dolor es igual, no toda culpa produce cambio y no toda lágrima significa transformación real. Hay una diferencia profunda entre remordimiento y arrepentimiento, y entenderla puede definir el rumbo de tu vida, porque muchos se quedan atrapados en el primero, sintiendo culpa, tristeza, incluso vergüenza, pero sin experimentar un cambio verdadero. El remordimiento es emocional, es ese peso que sientes después de haber hecho algo que sabes que estuvo mal. Es la incomodidad interna, la tristeza momentánea, el deseo de que las cosas hubieran sido diferentes, pero no necesariamente implica un cambio de dirección. Puedes sentir remordimiento y seguir haciendo lo mismo. Puedes sentirte mal hoy y repetir el mismo patrón mañana, porque el remordimiento se enfoca en cómo te sientes, no en quién te estás convirtiendo. El arrepentimiento, en cambio, es más profundo, no se queda en la emoción, va a la raíz, implica reconocer el pecado sin excusas, pero también tomar una decisión concreta de cambio, una decisión que se refleja en acciones, no solo en palabras. El remordimiento dice, me siento mal por lo que hice. El arrepentimiento dice, reconozco lo que hice y no quiero seguir siendo esa persona. Y esa diferencia es fundamental porque uno te deja atrapado en un ciclo, mientras el otro te abre un camino hacia la restauración. Hay personas que lloran por lo que hicieron pero no cambian, que prometen que será la última vez pero vuelven al mismo lugar, que sienten culpa pero no establecen límites, que oran pero no transforman sus decisiones. Y eso no es porque no quieran cambiar, sino porque no han llegado a un arrepentimiento real, no han pasado del sentimiento a la decisión, no han cruzado esa línea donde ya no se trata solo de cómo se sienten, sino de cómo viven a partir de ahora. David no solo sintió dolor, David no solo expresó tristeza, David tomó responsabilidad, llamó al pecado por su nombre, dejó de justificarse, dejó de culpar a las circunstancias, dejó de proteger su imagen. Y eso es lo que define el arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento siempre incluye verdad, siempre incluye humildad, siempre incluye un corazón dispuesto a ser confrontado no solo por Dios, sino también por la realidad de lo que ocurrió. Y aquí es donde muchos se detienen, porque decir la verdad completa duele, reconocer sin adornos incomoda, aceptar que no fue un error pequeño, sino una decisión grave rompe el orgullo, pero sin ese paso no hay transformación real. El arrepentimiento no es solo pedir perdón, es cambiar de dirección, es decidir que no volverás al mismo lugar, es tomar medidas concretas para no repetir el mismo patrón, es cerrar puertas que antes dejabas abiertas, porque no puedes decir que te arrepientes si sigues alimentando lo mismo que te llevó a caer. No puedes hablar de cambio si mantienes las mismas conversaciones, los mismos hábitos, las mismas justificaciones que te llevaron al mismo punto. El arrepentimiento se demuestra en lo invisible, en lo que haces cuando nadie te ve, en las decisiones que tomas cuando tienes la oportunidad de volver atrás, en los límites que decides mantener aunque te cueste. Y esto no significa que el proceso sea fácil, no significa que no habrá lucha, no significa que no habrá momentos de debilidad, pero sí significa que hay una dirección distinta, una intención real, un compromiso profundo con el cambio. Porque el arrepentimiento no elimina automáticamente la tentación, pero sí cambia la respuesta frente a ella, cambia la forma en que decides, cambia lo que estás dispuesto a permitir en tu vida. Tal vez hoy tú estás en ese punto donde sientes culpa, donde sientes incomodidad, donde sabes que algo no está bien, pero necesitas preguntarte con honestidad, ¿esto es solo remordimiento o es arrepentimiento real? Porque uno te hará sentir mal por un tiempo, pero el otro transformará tu vida. Uno te mantendrá atrapado en un ciclo, pero el otro te abrirá un camino nuevo. Uno te hará prometer
pero el otro te hará decidir. Y Dios no está buscando palabras perfectas, no está esperando una oración sofisticada, no está interesado en que suenes espiritual, está buscando un corazón sincero, un corazón que diga la verdad, un corazón que esté dispuesto a cambiar. Porque un corazón arrepentido no es un corazón perfecto, es un corazón honesto, es un corazón que deja de esconderse, es un corazón que reconoce su necesidad de Dios sin filtros, sin máscaras, sin excusas. Y cuando ese tipo de arrepentimiento aparece, algo comienza a cambiar, no de inmediato en todo lo externo, pero sí en lo interno, en la manera en que ves el pecado, en la forma en que reaccionas, en la sensibilidad de tu conciencia. Porque lo que antes justificabas ahora te incomoda, lo que antes permitías ahora lo confrontas, lo que antes parecía normal ahora lo reconoces como peligroso, y ese cambio interno es la evidencia de que algo real está ocurriendo. David llegó a ese punto, no solo se sintió mal, no solo lloró, no solo pidió perdón, decidió cambiar, decidió volver, decidió abrir su corazón completamente delante de Dios. Y ese es el momento donde su historia comenzó a tomar una dirección distinta. Y hoy tú también estás frente a esa decisión, no solo de sentir, sino de actuar, no solo de reconocer, sino de cambiar, no solo de decir, Señor, perdóname, sino de decir, Señor, transforma mi manera de vivir. Porque el arrepentimiento real siempre abre la puerta a algo más, a una restauración que no se basa en emociones pasajeras, sino en una transformación que comienza desde lo más profundo del corazón. Y ese es el camino que David empezó, y es el mismo camino que hoy está delante de ti. Hay una idea que muchas personas llevan dentro sin darse cuenta, una creencia silenciosa que se instala después de haber fallado, y es la sensación de que ya no son dignas de acercarse a Dios, de que cruzaron una línea demasiado grande, de que lo que hicieron fue tan grave que no hay forma de volver como antes. Y ese pensamiento, aunque parece lógico, aunque parece coherente con la culpa que sientes, en realidad es una de las mentiras más peligrosas, porque no solo te hace mirar tu error, sino que te hace olvidar quién es Dios, te hace enfocarte en tu caída y perder de vista su misericordia. Porque Dios no funciona como nosotros, no reacciona como lo haría una persona herida, no se mueve por orgullo, no guarda distancia esperando que te arregles primero, no exige perfección antes de acercarte, sino que hace algo completamente distinto. Te invita a volver incluso cuando estás roto. Y esto es lo que David entendió en medio de su proceso, porque en el Salmo 50, hay una frase que rompe todas las ideas equivocadas sobre Dios, una frase que no es teoría sino revelación, una frase que cambia la manera en que te ves a ti mismo después de haber fallado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso significa que Dios no rechaza al que viene quebrado, no se aleja del que reconoce su pecado, no cierra la puerta al que ya no tiene excusas. Al contrario, es precisamente a ese corazón al que Él se acerca. Y aquí es donde necesitas detenerte un momento, porque tal vez llevas tiempo pensando que primero debes arreglar tu vida para poder acercarte a Dios, que primero debes cambiar todo lo que hiciste mal, que primero debes demostrar que eres digno. Y luego entonces podrás volver, pero el mensaje del Salmo 50, y uno es completamente opuesto. No vuelves porque eres digno, vuelves porque necesitas gracia. No te acercas porque ya cambiaste, te acercas para que Dios comience a cambiarte. No vienes limpio, vienes para ser limpiado. Y eso rompe el orgullo, porque en el fondo todos queremos tener cierto control. Queremos sentir que podemos resolver nuestras propias fallas. Queremos presentarnos mejor de lo que estamos, pero el arrepentimiento real elimina ese intento y deja solo verdad. David no volvió como rey, no volvió como alguien fuerte, no volvió defendiendo su imagen, volvió como un hombre quebrado, como alguien que entendió que no podía sostenerse solo, que no podía reconstruirse por su propia fuerza, que necesitaba algo más grande que él mismo. Y ese es el punto donde muchos no llegan, porque quedarse en la culpa es más fácil que humillarse, es más cómodo esconderse que exponerse, es más sencillo alejarse que volver con honestidad, pero ese camino nunca lleva a la restauración, solo prolonga el dolor, porque la culpa te mantiene mirando hacia abajo, pero la gracia te invita a levantar la mirada, no para ignorar lo que hiciste, sino para recordarte que tu historia no termina en tu error, que hay algo más allá de tu caída, algo que Dios todavía puede hacer en ti.
Y tal vez hoy te cuesta creer eso, tal vez sientes que lo que hiciste fue demasiado, tal vez piensas que si otros supieran la verdad no te mirarían igual, tal vez tú mismo no te miras igual. Pero Dios no te ve solo por tu peor momento. Dios ve lo que hiciste, sí, pero también ve lo que puedes llegar a ser si vuelves, ve el potencial que aún está vivo dentro de ti, ve el propósito que no desapareció aunque haya fallado, ve una historia que aún no ha terminado. Y eso no significa que no haya consecuencias, no significa que todo se borra automáticamente, no significa que el dolor desaparece de inmediato, pero sí significa que hay restauración posible, que hay un proceso que puede reconstruir lo que parecía perdido. Porque Dios no ignora el pecado, pero tampoco abandona al pecador que regresa, no minimiza lo que ocurrió, pero tampoco cancela el futuro de quien se arrepiente. No borra la verdad, pero la redime. Y eso es algo que necesitas escuchar con claridad hoy, porque tal vez has estado viviendo como si tu historia ya estuviera definida por tu error, como si ya no hubiera nada más que hacer, como si solo te quedara cargar con lo que pasó sin esperanza de cambio. Pero el mensaje del Salmo 51 es otro. Es un mensaje que dice que el final no está determinado por la caída, sino por la decisión de volver, que no se trata de quién fuiste en tu peor momento, sino de lo que decides hacer después de reconocerlo. Y volver no es un acto emocional momentáneo, no es solo una oración rápida, no es solo un sentimiento de culpa, es una decisión profunda. Es un giro interno, es decir, ya no quiero seguir así, es abrir el corazón sin reservas y permitir que Dios entre en lo más quebrado. Porque hay partes de ti que no necesitan ser maquilladas, necesitan ser sanadas. Hay heridas que no se resuelven con tiempo, sino con verdad. Hay áreas que no cambian con esfuerzo, sino con transformación. Y esa transformación comienza cuando dejas de esconderte, cuando dejas de pretender que todo está bien, cuando dejas de justificar lo injustificable y te presentas delante de Dios tal como estás, sin filtros, sin defensa, sin orgullo. Porque Dios no está esperando una versión mejorada de ti. Está esperando un corazón sincero, no está buscando perfección, está buscando disposición, no está mirando tu capacidad, está mirando tu entrega. Y cuando ese corazón aparece, cuando esa rendición es real, cuando ya no hay máscaras, algo empieza a moverse, algo empieza a restaurarse, algo empieza a alinearse nuevamente, no porque tú lo lograste, sino porque Dios está obrando. David entendió esto, por eso no pidió solo ser perdonado, pidió ser transformado, pidió un corazón nuevo, pidió un espíritu recto, porque sabía que no bastaba con limpiar el pasado, necesitaba cambiar el interior. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo liberarte de la culpa, sino reconstruirte desde adentro. No solo perdonarte, sino formarte de nuevo. No solo cerrar una etapa, sino abrir una nueva vida que no dependa de lo que fuiste. Pero todo comienza con una decisión sencilla y profunda al mismo tiempo. Volver, no mañana, no cuando te sientas mejor, no cuando tengas todo resuelto, sino hoy, en el estado en el que estás, con lo que sientes, con lo que sabes que necesitas cambiar. Porque Dios no rechaza al que vuelve, no desprecia al que reconoce, no ignora al que clama. Al contrario, se acerca, restaura, levanta y comienza un proceso que puede llevarte a un lugar que hoy ni siquiera imaginas. Y tal vez no todo se resolverá en un instante, tal vez no todo cambiará de un día para otro, pero algo sí puede comenzar hoy, algo real, algo profundo, algo que marque un antes y un después, si decides dejar de huir y empezar a volver. Porque el mismo Dios que escuchó a David en su momento más oscuro, el mismo Dios que respondió a un corazón quebrantado, el mismo Dios que transformó su historia, es el mismo Dios que hoy te está mirando, no para condenarte, sino para decirte que todavía hay un camino de regreso. Después de todo lo que hemos visto, hay una pregunta que inevitablemente nace en el corazón, una pregunta que no es teórica, sino profundamente personal, porque no se trata solo de entender el pecado, sino de saber si hay vida después de él, si hay algo más allá del daño, más allá de la culpa, más allá de lo que se rompió. ¿Se puede restaurar lo que la traición destruyó? ¿Se puede volver a confiar después de haber sido herido? ¿Se puede recuperar lo que parecía perdido? ¿Se puede seguir adelante sin cargar para siempre con el peso de lo que ocurrió? Y la respuesta no es simple, no es superficial, no es una frase motivacional que ignora el dolor. Porque la restauración no es un atajo, no es un proceso mágico, no es algo que ocurre sin enfrentar la realidad, pero tampoco es imposible,
Y eso es lo que necesitas entender hoy. La restauración es posible, pero no es automática. Porque hay cosas que Dios puede perdonar en un instante, pero hay procesos que toman tiempo. Hay heridas que necesitan ser sanadas paso a paso. Hay confianzas que deben reconstruirse lentamente. Y entender esto evita que te frustres cuando las cosas no cambian de inmediato. David fue perdonado, pero no evitó las consecuencias. Y esto es algo que muchos no quieren escuchar, pero es necesario decirlo con claridad, porque la gracia no elimina la realidad, la gracia no borra lo que ocurrió. La gracia no hace como si nada hubiera pasado. La gracia restaura, pero no ignora. Y eso significa que hay dos dimensiones que deben ser entendidas al mismo tiempo, una espiritual y una humana, una interna y una externa, una que ocurre en tu relación con Dios y otra que se desarrolla en tus relaciones con las personas. En lo espiritual, cuando hay arrepentimiento real, hay perdón, hay limpieza, hay una nueva oportunidad, hay una restauración interna que nadie puede quitarte, porque viene de Dios, no de la opinión de los demás, no de lo que otros piensen de ti, pero en lo humano hay procesos, hay heridas, hay confianza rota, hay preguntas sin responder, hay emociones que no desaparecen de un día para otro, y pretender que todo vuelva a ser igual inmediatamente no es realista ni sano. Si tú fuiste quien falló, necesitas entender que pedir perdón no es el final del proceso, es el inicio, porque restaurar la confianza requiere tiempo, requiere coherencia, requiere acciones consistentes, requiere demostrar con hechos lo que dices con palabras. No basta con decir lo siento, no basta con prometer que no volverá a pasar, porque la persona que fue herida necesita ver cambio, necesita sentir seguridad, necesita reconstruir desde cero algo que antes parecía sólido y ahora está quebrado. Y eso no se logra en días, ni en semanas, ni con discursos. Se logra con decisiones constantes, con transparencia, con paciencia, con humildad, entendiendo que no puedes exigir confianza, tienes que reconstruirla. Y ese proceso puede ser incómodo, puede ser lento, puede confrontarte constantemente con lo que hiciste, pero también es el camino hacia una restauración real, no superficial, no frágil, sino sólida. Ahora, si tú eres quien fue herido, también hay algo que necesitas comprender, porque la traición no solo rompe la confianza, también afecta la identidad, también hiere la seguridad emocional, también deja preguntas que no siempre tienen respuestas inmediatas. Y en ese punto el dolor es real, la confusión es real, la dificultad para confiar nuevamente es real. Y nadie puede exigirte que lo superes rápidamente, nadie puede presionarte a sentirte bien cuando aún estás procesando lo que ocurrió. Pero también es importante entender que quedarte atrapado en el dolor para siempre tampoco te va a sanar, porque el resentimiento prolongado no reconstruye, solo endurece, solo mantiene abierta la herida, solo prolonga el sufrimiento. Y aquí es donde aparece una de las decisiones más difíciles, pero también más poderosas. La decisión de perdonar, no como un acto emocional, no como algo que ocurre de inmediato, sino como un proceso que libera tu corazón poco a poco. Perdonar no significa justificar lo que pasó, no significa decir que estuvo bien, no significa olvidar, significa soltar el control del dolor, significa decidir que no vivirás definido por lo que te hicieron, significa abrir la posibilidad de sanar. Y eso no siempre implica restaurar la relación en todos los casos, porque hay situaciones donde la distancia es necesaria, donde los límites son sanos, donde la restauración no significa volver a lo mismo, sino reconstruir de una manera diferente, pero incluso en esos casos, el perdón sigue siendo necesario, no para la otra persona, sino para ti, para que no sigas cargando algo que ya te hizo suficiente daño, para que tu vida no quede atada a ese momento. Porque la restauración no siempre significa volver atrás. A veces significa avanzar con una nueva comprensión, con nuevos límites, con una nueva forma de vivir que no repite los mismos errores. Y en medio de todo esto hay algo que no debes perder de vista, algo que sostiene todo el proceso, y es que Dios no solo restaura relaciones, restaura corazones, restaura identidad, restaura propósito, restaura aquello que parecía completamente destruido. David no volvió a ser el mismo hombre, no en el sentido superficial, sino en el sentido profundo,
porque su proceso lo transformó, lo hizo más consciente, más humilde, más dependiente de Dios, y eso es algo que solo ocurre cuando alguien atraviesa la verdad y decide no huir. Y tal vez hoy tú estás en medio de ese proceso, tal vez aún no ves claridad, tal vez aún hay dolor, tal vez aún hay dudas, pero eso no significa que no haya esperanza, significa que estás en el camino, significa que algo ya comenzó. Porque la restauración no es un evento, es un proceso que requiere verdad, tiempo, decisiones, paciencia, pero también gracia. Mucha gracia, porque sin gracia el proceso se vuelve pesado, se vuelve imposible, se vuelve una carga que nadie puede sostener por sí solo. Y esa gracia no elimina la responsabilidad, pero la acompaña, no quita el proceso, pero lo sostiene, no borra el pasado, pero abre un futuro distinto, uno que no está limitado por lo que ocurrió, sino por lo que decides hacer a partir de ahora. Porque al final, la pregunta no es solo si se puede restaurar lo que se rompió. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a caminar el proceso, si estás dispuesto a enfrentar la verdad, si estás dispuesto a cambiar lo necesario para que algo nuevo pueda nacer. Y si la respuesta es sí, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas, aunque sea paso a paso, entonces hay algo que debes saber con certeza. Lo que hoy parece irreparable no es el final de tu historia. Y después de todo lo que hemos recorrido, después de enfrentar la verdad, después de reconocer el peso del pecado, después de entender el arrepentimiento y el camino de restauración, llegamos al punto más importante de todos. No el más teórico, no el más intelectual, sino el más real, el momento de volver a Dios. Porque hay algo que debes entender hoy con total claridad. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuán lejos sientas que has llegado, no importa cuánto tiempo hayas vivido en silencio, ocultando, justificando, cargando con culpa, siempre hay un camino de regreso cuando decides dejar de huir. Y este no es un momento para aparentar, no es un momento para usar palabras bonitas, no es un momento para impresionar a nadie, es un momento para ser honesto, profundamente honesto, contigo mismo y con Dios, porque la restauración comienza donde termina la mentira. Así que allí donde estás no importa si estás solo, no importa si estás escuchando en silencio, no importa si nadie más sabe lo que llevas dentro, este es tu momento, no mañana, no después, no cuando te sientas mejor, ahora. Cierra tus ojos si puedes o simplemente inclina tu corazón y deja que estas palabras no sean solo palabras, sino el reflejo de lo que está ocurriendo dentro de ti, porque Dios no escucha perfección, escucha sinceridad. Señor, hoy no vengo con excusas, no vengo a justificar lo que hice, no vengo a explicar mis decisiones, ni a suavizar la verdad. Vengo tal como estoy, con un corazón que reconoce que se ha equivocado, con un alma que ya no quiere seguir escondiéndose. Señor, tú conoces cada detalle de mi vida, incluso aquellos que nadie más conoce. Sabes lo que hice, sabes lo que pensé, sabes lo que intenté ocultar, y aún así, hoy estoy aquí porque entiendo que no puedo seguir adelante sin ti. Ten misericordia de mí, Señor, no porque lo merezca, sino porque la necesito. Porque sin tu gracia no hay forma de levantarme. Porque sin tu amor no hay manera de reconstruir lo que he roto. Porque sin ti sigo perdido. Lávame, Señor, no solo de lo que hice, sino de lo que hay dentro de mí. Limpia mi corazón, transforma mis pensamientos, cambia lo que me llevó a tomar decisiones equivocadas, porque no quiero solo sentirme mejor, quiero ser diferente. Hoy reconozco mi pecado sin excusas. Lo nombro tal como es. Lo pongo delante de ti sin esconderlo, porque ya no quiero vivir dividido, ya no quiero sostener una vida que por fuera parece bien, pero por dentro está rota. Perdóname, Señor, por las veces que crucé límites que sabía que no debía cruzar, por las decisiones que tomé conscientemente, por las veces que elegí lo fácil en lugar de lo correcto, por las veces que herí a otros y también a ti. Y también, Señor, traigo delante de ti el dolor que cargo, las heridas que llevo dentro, las consecuencias que estoy viviendo, porque necesito que no solo perdones, sino que también sanes lo que está quebrado en lo más profundo de mí. Crea en mí un corazón limpio, Señor, uno que no esté dividido, uno que no busque lo que me destruye, uno que aprenda a amar lo que es correcto, uno que tenga la fuerza para decir no cuando antes decía sí sin pensar. Renueva un espíritu firme dentro de mí, uno que no se rinda fácilmente, uno que no se deje arrastrar por la emoción del momento, uno que recuerde quién soy en ti, incluso
cuando las circunstancias intenten confundirme. No me alejes de tu presencia, Señor, porque he entendido que lo más valioso que tengo no es mi imagen, no es mi reputación, no es lo que otros piensen de mí, es estar cerca de ti, es caminar contigo, es vivir en tu verdad. Devuélveme el gozo, Señor, ese gozo que perdí cuando me alejé, esa paz que ya no sentía, esa ligereza que desapareció cuando comencé a vivir en oculto, porque no quiero seguir viviendo con este peso dentro de mí. Dame fuerzas para enfrentar lo que viene, para asumir las consecuencias sin huir, para reconstruir lo que sea necesario, para ser paciente en el proceso, para no rendirme cuando las cosas no cambien de inmediato. Enséñame a vivir en verdad, Señor, a caminar con integridad incluso cuando nadie me ve, a tomar decisiones correctas en lo pequeño, a cuidar mi corazón antes de que vuelva a desviarse, a establecer límites donde antes no los tenía. Y si he herido a alguien, Señor, dame la humildad para reconocerlo, la valentía para pedir perdón, la paciencia para reconstruir lo que dañé, sin exigir resultados, sin apresurar procesos, entendiendo que la restauración toma tiempo. Y si yo soy quien ha sido herido, Señor, ayúdame también a sanar, a no quedarme atrapado en el dolor, a no permitir que la herida defina mi vida, a encontrar en ti la fuerza para soltar, para avanzar, para volver a confiar en el tiempo correcto. Hoy dejo de esconderme, Señor. Hoy dejo de justificar. Hoy dejo de huir. Hoy elijo volver, no porque sea fuerte, sino porque ya no quiero seguir viviendo lejos de ti, porque he entendido que sin ti nada tiene sentido. Toma mi vida, Señor, incluso en este estado, incluso con mis errores, incluso con mis debilidades, y comienza una obra nueva en mí, una obra que no dependa de mi perfección, sino de tu gracia. Y aunque el camino sea largo, aunque el proceso sea difícil, aunque haya momentos donde dudo, hoy tomo una decisión, no perfecta, pero real. No quiero volver atrás, no quiero repetir lo mismo, no quiero seguir siendo la misma persona. Gracias, Señor, porque no me rechazaste, porque no cerraste la puerta, porque incluso en medio de mi error me sigues llamando, me sigues buscando, me sigues ofreciendo una oportunidad que no merezco, pero que hoy recibo con todo mi corazón. Y a partir de hoy, aunque sea paso a paso, aunque sea lentamente, aunque tenga que empezar de nuevo, elijo caminar contigo, elijo vivir en verdad, elijo confiar en que lo que hoy parece roto en tus manos puede ser restaurado. En el nombre de Jesús. Amén.
This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.